Hace 15 días nos hablaba Dani acerca de la desintoxicación de la música, ¿cierto? ¿Y cuántos están haciendo el ayuno de música verdaderamente, honestamente? Muy pocos. Yo lo he intentado, es difícil. Pero ha sido un tiempo bien especial porque es retarte a dejar de escuchar lo que siempre escuchas, apagar la radio si es necesario para quedarte en silencio total. Y a veces ese silencio es incómodo, ¿no? Pues por lo menos yo no tengo datos en mi celular y si me monto al carro pues no tengo cómo poner música muchas veces. Entonces apago el radio nada más. Y quedarse en ese silencio a veces es raro, a veces genera tensión, pero también me ha retado a aprovechar ese tiempo para hablar con Dios, para utilizarlo y dirigirme a Él. Así que empecé a pensar en qué era desintoxicarse y qué era llenarse de las cosas del mundo que llaman. Y Dios me llevó a esta palabra que está en Josué 23, del 6 al 11. Vamos a leerla juntos porque yo casi no veo. Entonces dice, Josué 23, 6. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ellos, ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Vamos a leer hasta ahí. Este es el discurso que da Josué después de que el pueblo ya ha entrado a poseer la tierra y está repartiéndose para ir por las tierras que cada una de las tribus le correspondía. Y después de este sigue el discurso de despedida de Josué, o sea, ya está terminando, ya estamos acabando ese capítulo. Y lo último que les dice él es esta exhortación. Los llama que después de que han pasado por un desierto, a que han vivido tribulación, a que han pecado, se han apartado de Dios, los llama que ahora en ese tiempo de bendición se esfuercen por guardar su palabra, se esfuercen por estar con Él verdaderamente, porque lo que nos pasa muchas veces es que cuando viene la bendición, te olvidas del Dios que te dio esa bendición. Entonces cuando estás en necesidad, clamas con todo tu corazón y buscas a Dios y lo necesitas, y ahí sí vienes y te vas de encuentro y preparas y vienes a barca, pero una vez recibes lo que estabas esperando, te olvidas de Dios. Entonces muchas veces, no sé, alguien está buscando trabajo y desesperado busca, pero cuando lo encuentra, ¿qué pasa? Ese trabajo lo convierte en maldición y deja de venir y deja de estar aquí en la presencia de Dios y deja de buscarlo cada día. Y entonces Josué exhorta al pueblo y les dice, oigan, ahora que han recibido esa bendición de Dios, ahora que están bien, ahora que están luchando y recibiendo lo que Dios quería entregarles, no se aparten de Él. Y en ese versículo 11 dice, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Entonces dice, guarda con diligencia, o sea, con esmero, con dedicación, de verdad esfuérzate por hacerlo, pero dice que guardes tu alma. ¿Y cuántos han estado en la escuela bíblica? ¿Cuántos han ido a un encuentro? Eso lo vemos en un encuentro. ¿Cuántos fueron a encuentro? En el encuentro nos dan qué es el hombre, pues a jovencitas, creo que jóvenes también, ¿no? ¿Qué es el hombre? Y en qué es el hombre nos muestran que el cuerpo, que el hombre está conformado por 3 partes. ¿Cuáles son? Espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Entonces en nuestro cuerpo pues está toda la parte física, nuestra carne, bueno, lo que sentimos. En el alma están las emociones, la voluntad y la mente. Y en el espíritu está la conciencia, la comunión y la intuición. Y aquí dice que guardes tu alma. Quiere decir que tienes que guardar tu mente, tus emociones y tu voluntad. Porque esas 3 cosas son las que también van a definir tu relación con Dios. Son las que van a alimentar también tu espíritu para que puedas tener esa comunión con Él. Pero yo me preguntaba, listo, ¿y uno cómo guarda el alma? Y el alma está contenida dentro del cuerpo. Quiere decir que el contacto que tienes con el mundo, con las demás personas, es mediante tu cuerpo. ¿Y cuáles son los 5 sentidos que tenemos en el cuerpo? ¿Quién se sabe los 5 sentidos? Elemental. El tacto,
la vista, el oído, el olfato y el gusto, ¿cierto? Esos son los 5 sentidos. Esos 5 sentidos capturan la información que está a tu alrededor y con eso generas una percepción. Esos 5 sentidos son los que alimentan tu alma. ¿Por qué? Porque toda la información que adquieres de afuera entra a tu mente, a tu voluntad. Y eso configura después tus acciones. Entonces, cuando aquí dice que tienes que guardar tu alma con diligencia, está diciéndote que también apartes tus 5 sentidos para Él. Que de verdad los guardes de la información que estás recibiendo, que filtres verdaderamente qué está entrando en ti. Y esto me llevaba a pensar, por medio de nuestros 5 sentidos alimentamos nuestra alma. Pero cuando un bebé nace, sus 5 sentidos hasta ahora están teniendo contacto con el mundo. Sus ojos ni siquiera se han abierto. Su olfato está a medio desarrollar y empieza a tener contacto. Entonces, si tú le pones el dedo a un bebé, él lo agarra y lo siente. Y cuando están más grandecitos, como que, no sé si han visto a un bebé, pero te cogen el dedo duro y lo tienen ahí. Están hasta ahora experimentando con su realidad. Cuando cogen un juguete, lo primero que hacen es mandárselo a la boca, porque están hasta ahora percibiendo la realidad que los rodea. Y estos bebés tienen algo muy especial y es la inocencia. Y la inocencia es característica de los niños especialmente. Uno normalmente no le dice a un adulto, ay, qué inocente. Pues más bien suena como un insulto, ¿no? Cuando a uno le dicen que qué inocente es como qué tonto. Pero realmente asociamos la inocencia con los niños. Ellos guardan completamente su corazón, pues al principio, porque están lejos de esa maldad. Sí, cuando ya son más grandecitos empiezan con su pecado, que roban, que dicen mentiras, todas estas cosas. Pero realmente recién nacen, ellos no han tenido ese contacto. Están descontaminados de lo que los rodea. Y yo pensaba mucho en mis hermanos. Yo tengo 5 hermanos, uno de ellos ya está grande, pero los otros 4 son muy pequeñitos. El más grande tiene 7 y la menor tiene 3. Y ellos salen con cosas muy curiosas, pero a través de ellos, y siempre lo digo, Dios me muestra qué es la inocencia, qué es lo que Él espera de nosotros verdaderamente. Entonces, por ejemplo, si tú te quedas viendo a Luciana, ella canta sin problema en donde está. Yo sé que por allá han recibido videos y cosas de ella, que donde está, o sea, no tiene problema, empieza a cantar y empieza a hacer y a ella no le da pena nada. Y ella viene a la alabanza y danza y canta y no le importa. Y ella está en la casa y también pone música porque ella sabe poner música y empieza a danzar por el tapete y a correr por todas partes cantando. A ella no le importa qué está diciendo las demás personas. A ella no le importa si yo estoy viendo y me estoy riendo, no le importa si mi mamá la está grabando, ella simplemente lo hace. Y lo más bonito de todo es que lo hace para Dios. Las canciones que ella pone y lo que escucha normalmente son canciones para Dios. Entonces ella tiene algo bien especial, pero también en medio de esa inocencia Dios le ha dado ese don del discernimiento. Entonces cuando hay algo en la casa como raro, cuando hay objetos, cuando hay, no sé, anatema en nuestra casa, Luciana no puede dormir. Y se levanta a medianoche y pega gritos y llora. Entonces cada vez que eso pasa, mi mamá ya sabe que tiene que levantarse y empezar a buscar en la casa qué hay, qué es lo que está fallando. Porque ella mantiene esa inocencia y esa inocencia le da una comunión especial con Dios. Deja que escuche verdaderamente la voz de Dios. También tengo otra hermana que se llama Gabriela. Con ella no vivo, pero también he visto cosas muy curiosas. Y mi papá me contaba la vez pasada que mi papá perdió a su papá cuando era muy pequeño. Y resulta que, bueno, mi papá creció y fue como muy independiente siempre, pero desde hace un tiempo Dios lo ha estado inquietando con el tema de su papá. Como que siempre lo había dejado de lado y mi papá había salido adelante y ya, pero últimamente siempre lo ha estado inquietando con su papá. Entonces se encontró una foto de cuando él era pequeño con su papá y se la mostró a Gabriela. Y Gabriela lo vio y le dijo: papá, quiero que salgamos y nos despidamos de tu papá. Y mi papá quedó como, ¿qué? Pero le impactó muchísimo, porque por medio de eso Dios habló a mi papá. Y mi papá empezó ese proceso de verdad de dejar ir, de soltar, porque su papá había muerto cuando era muy chiquito y le tenía como esa rabia todavía, de que lo había dejado solo. Y mi papá empezó ese proceso de desprenderse de ese dolor, de desprenderse de eso a través de lo que Gaby le dijo, de es tiempo de despedirte. Entonces, por medio de esas palabras, Dios verdaderamente habla a nuestras vidas.
Y Santiago, que es el grandecito también, tiene cosas muy curiosas y sale también con cosas muy curiosas, pero su corazón es tan inocente que él no tiene problema, él tiene una alcancía y ahorra en ella, y no tuvo problema un día en llevarse esa alcancía para dársela a un compañerito porque sabía que ese compañerito no tenía plata. Y llamaron del colegio y dijeron, no, es que el niño se trajo la alcancía y no sabemos si verdaderamente, pues, qué hacer con la alcancía. Y la profesora estaba un poco angustiada y le dijo, es que se la quiere dar al niño. Y mi papá le dijo, no, déjelo porque si él quiere hacerlo, no se lo vamos a impedir. Tiene un corazón tan bueno que no tiene problema en dar. Y no le importó preguntar si el niño verdaderamente estaba mal o bien, si estaba diciendo mentiras o si verdaderamente estaban pasando una situación difícil. Él simplemente lo hizo. Porque su corazón tiene esa inocencia y no guarda esa maldad de estar pensando en que te quieren hacer mal siempre. En que siempre te quieren ver la cara, en que siempre quieren tener como esa segunda intención contigo. Y eso es algo característico de los niños. Y tan importante ser como niños, que si puedes ponerme Mateo 11:25. Ay, ese es mi hermano. Mateo 11:25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quién? A los niños. Esas cosas especiales se les reveló solamente a los niños también. Y es que los niños, como les dije, en medio de esa inocencia tienen una comunión especial con Dios. Pero ya sabemos que hemos crecido y que hemos vivido nuestra vida y que en medio de nuestras amistades, de la juventud, del día a día, hemos perdido esa inocencia. Pero el día en que tú te encontraste con Jesús, ese primer día, tú volviste a esa inocencia. Y quiero hacer este ejercicio y quiero que cierren sus ojos por un momento. Pero de verdad, ciérrenlos. No va a pasar nada malo, ciérrenlos por un momento. Y quiero que recuerdes ese momento en que tú te encontraste con Dios. Tal vez fue en un encuentro, tal vez fue en una barca, tal vez fue cuando alguien oró por ti, cuando estabas pasando un momento de dificultad. En ese momento tú te encontraste con Dios. Tal vez derramaste muchas lágrimas, tal vez sentiste de verdad ese amor de Dios sobre ti. Y cuando abriste los ojos después de ese momento, lo primero que se vino a tu mente fueron dejar muchas cosas. Y quiero que pienses en esas cosas que decidiste dejar en ese instante. Tal vez en ese momento, después de encontrarte con Jesús, dijiste, ya no voy a volver a tomar. Ya no voy a volver a juntarme con esta gente. Ya no voy a volver a salir, ya no voy a volver a decir groserías, a consumir estas cosas. ¿Qué decidiste en ese instante? Abre tus ojos. Esas cosas que decidiste en ese momento fueron las cosas que Dios te puso verdaderamente, con un corazón lleno de inocencia. Y te digo que eras un corazón con inocencia porque en 2 Corintios 5:17, si me ayudas a ponerlo. ¿Quién se lo sabe? Ese también es de escuela bíblica. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú fuiste hecho nuevo en ese momento. Se quitó la malicia de tu corazón, se quitó esa maldad, se quitaron las palabras, los pensamientos, todo el odio, toda la rabia que sentías en ese instante se eliminó. Porque tu corazón fue hecho nuevo. Tú fuiste hecho nuevo completamente en ese instante. Y lo que decidiste fue en comunión con Dios. Y seguramente volviste de ese encuentro, de ese momento en que conociste a Jesús y decidiste verdaderamente apartarte. Y tal vez te duró una semana, 2 semanas, un mes, un año. ¿Cuánto tiempo duraste realmente con ese primer amor? Porque en algún punto has vuelto atrás, has vuelto a contaminarte. Y lo que antes decías que era malo, que no querías probarlo, que ya no lo ibas a hacer más, lo volviste a hacer. Habías puesto un límite muy claro entre esas cosas y tú. Pero en tu día a día, con tus amigos, en tu universidad, charlando con la gente, volviste a correr ese límite y empezaste a permitirte cosas que antes no estabas dispuesto a hacer. Y te pregunto hoy, ¿sigues siendo como un niño? ¿O ya tu corazón está completamente lleno de esa maldad? Porque el proceso de desintoxicación que nos hablaba Dani, de quitarnos esa música, es para volver a ese corazón que realmente pueda escuchar a Dios. Porque en medio de esa música, en medio de
las palabras en medio de esas conversaciones, es muy difícil que tú puedas escuchar lo que Dios te está diciendo, lo que Dios te está advirtiendo. Es complicado. Yo a veces llego de la universidad y digo, como que siento que no puedo ponerme de rodillas, como que siento que no escucho la voz de Dios en muchas ocasiones. Pero cuando salgo del fin de semana uno sale recargado, sale lleno de Dios, sale como dispuesto a verdaderamente escucharlo. Pero en el día a día otra vez vuelve a apagarse, y por eso es que hay que buscarlo todos los días, y por eso es que tienes que filtrar lo que te rodea y hay que tomar decisiones. Entonces, ¿qué pasó contigo? Te intoxicaste otra vez. Y yo buscaba qué era la palabra desintoxicar, y decía que era eliminar toda sustancia que ha causado daño dentro de un cuerpo. Es eliminar las consecuencias que eso que entró a tu cuerpo está causando. Y ese es el proceso que debemos empezar, un proceso de desintoxicación. No solamente de la música, creo que esa es una sola de las partes, porque tenemos 5 sentidos y la música solo ataca un sentido, pero nos quedan 4. Y esos también tenemos que cubrirlos. Y quiero que recuerdes también el propósito que tenías antes de contaminarte, en ese nuevo ser, cuando eras otra vez con inocencia. ¿Cuál era el propósito que tenías con Dios? Tal vez le prometiste que le ibas a servir de verdad. Tal vez le prometiste que ibas a estar con Él todos los días de tu vida. Pero si hacemos un recuento de lo que pasó ese día hasta hoy, tal vez no has estado con Él todos los días. Tal vez te has apartado y lo has dejado de lado. Y tu grado de pureza, ese grado de limpieza que teníamos antes, se ha perdido. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Desintoxicarnos. La palabra de Dios dice en Romanos 12:2. Eso también se lo tienen que saber. Dale, vale, fuerte. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo primero que te dice? No te conformes a lo que estás viviendo ahora. No te conformes al círculo de amigos que tienes afuera. No te conformes a la vida que han venido viviendo tus padres. No te conformes a lo que te están vendiendo afuera, porque Dios tiene algo diferente para ti. Y yo creo que los que venimos de una familia difícil o de familias disfuncionales queremos algo diferente realmente para nuestra vida. Queremos que el día en que nos casemos las cosas sean distintas. Pero comienza por ti. Comienza con que tú tomes la decisión de no conformarte a lo que te está vendiendo el mundo, sino que realmente te esfuerces por hacer algo diferente para alcanzar ese propósito. ¿Y qué es lo que necesitas? Renovar tu entendimiento. Y ese entendimiento se renueva desintoxicándote. Entonces empecé a averiguar sobre el proceso de desintoxicación cuando has sido adicto, por ejemplo, a las drogas o al alcohol. Entonces el proceso comienza con una decisión. Aceptas que tienes un problema, que estás pasando por una dificultad, que tienes una adicción, y después de eso comienzas el proceso. Cuando comienzas el proceso, es un proceso largo, no es un proceso de un día. No es que hoy te levantaste y te purificaste y ya estás limpio de todo eso y puedes volver tranquilamente porque sabes que no vas a caer, no. ¿Qué pasa cuando una persona entra en rehabilitación? La apartan, la sacan de ese entorno, de ese medio, y lo ponen en una fundación. Normalmente las fundaciones siempre son alejadas. Entonces quiero contarles el caso de mi tío. Mi tío era adicto a las drogas y a él lo internaron en una fundación. Se llama la Fundación La Luz. Y la Fundación La Luz queda a las afueras de Medellín. Eso ni siquiera era en Bogotá, era a las afueras de Medellín. Y en ese lugar le hacían siempre terapias todos los días, empezaba a tener charlas, empezaba a tener todo esto. Pero algo muy, muy importante que le enseñaron a él allá era que solo no iba a poder salir de eso. Y no dependía ni de su familia, ni de su esposa, ni de su entorno, dependía de él y de Dios. Allá le enseñaron a que tenía que buscar a Dios para poder superar esa adicción. Y obviamente pues es una fundación, entonces no decían directamente tienes que buscar a Dios, sino que tienes que buscar tu fuerza superior o lo que fuera. Pero él entendió que era Dios. Y que si él no se pegaba a Dios, que si él no se aferraba verdaderamente a él, no iba a poder salir de eso. Duró un tiempo allá, aproximadamente 1 año, y después de ese año pudo salir y volver a su realidad. Y fue un proceso.
Fue un proceso porque tuvo que decir no a muchas cosas radicalmente, a ciertas amistades, a ciertos lugares, a ciertas personas. Y hoy en día puede estar en un entorno en donde, no sé, se toman una cerveza, pero él ya no tiene la capacidad de decir, yo me tomo una cerveza y ya. No, porque sabe que eso puede ser perjudicial para el proceso que él hace muchos años llevó, porque estamos hablando de que fueron hace como 15 años. Y aún hoy tiene que tomar esas decisiones. Y aún hoy, cada día, tiene que decidir no apartarse para no volver a contaminarse de esas cosas, porque puede volver a caer. Entonces, este proceso de desintoxicación, número 1, toma tiempo, es largo, pero con Dios las cosas son más cortas, es más efectivo, porque Él nos da la fuerza, Él nos da las herramientas, Él verdaderamente cambia nuestro corazón en un instante, pero de ahí en adelante en nuestra vida tenemos que seguir tomando las decisiones. Número 2, parte de una decisión, y la decisión la tomas tú. Cuando Dios dice, despojaos del viejo hombre, te está mandando a ti a que te quites ese viejo hombre. No te está diciendo que Él va a bajar a quitarte ese entorno o que va a bajar a quitarte esa debilidad, no. Te está diciendo, hazlo tú decídelo, tú despójate y Él después te respalda para que sigas adelante. Pero la decisión parte de ti. Asimismo, cuando te dice, huid de la tentación, te está diciendo a ti, huye. Él te da la salida, pero está en ti el huir de esa tentación que tienes. Entonces la decisión depende de cada uno de nosotros y nadie más la va a tomar por ti. Y a nadie más va a afectar sino a ti. Y la tercera cosa que implica este proceso de desintoxicación es que implica sacrificios. Y los sacrificios implican muerte, implican que algo tiene que morir. Entonces, vamos a ver un proceso de desintoxicación que está en la Biblia y está en Daniel 1, del 5 al 15. Dice, Daniel 1, del 5 al 15. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel, Beltasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel en ese momento estaba en medio de Babilonia, un lugar lleno de pecado, de idolatría, y estando allí en ese entorno, decide no contaminarse con la comida del rey. Decide ser diferente en medio de ese lugar. Y lo primero que veo acá es que no importa el entorno en que tú estés, no importa si es difícil, no importa si tu casa es complicada, no importa si lo que te rodea siempre está lleno de alcohol, de drogas, de la tentación, de las mujeres, de los hombres a las niñas, no importa ese entorno. Tú puedes decidir ser diferente en medio de ese lugar. Tú puedes decidir hacer un cambio en ese lugar. Como les decía antes, parte de tu decisión. Entonces no es una excusa el lugar en donde estás, no es una excusa quien te rodea. Parte de ti esa decisión. Entonces él decidió en medio de todo esto no contaminarse con la comida del rey. Yo creo que en algún punto él sintió hambre también. Yo creo que en algún punto él veía esa comida, porque la comida del rey pues no era cualquier cosa, sino que era provocativa. Se veía rica. Y yo creo que muchas veces dijo, ¿será que sí? ¿Será que vuelvo a comer? Pero él se apegó a su decisión y decidió seguir hasta el final. Y entonces, bueno, tomó la decisión de no contaminarse y habló con los eunucos para que por favor lo dejaran comer otra cosa, no comer necesariamente lo que el rey había mandado. Y vamos a ver en el versículo 9 qué dice. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él mi cabeza. Entonces el eunuco tenía miedo de que después de que no comieran lo que el rey había mandado, pues se desnutrieran, se descompensaran, se pusieran pálidos, perdieran ese rubor.
y dijo, no, Dios mío, a mí me da miedo porque me pueden matar es a mí. Y cuando tomamos esta decisión de desintoxicarnos, también se levantan muchos contra nosotros a decirnos, qué aburrido. Ay, es que usted le lavaron la cabeza en esa iglesia. Es que usted es una mamera, es que usted se volvió todo santurrón. O puede decir que ya no sean tus amigos, que ya no vuelvan a hablar contigo. Mucha gente se va a apartar de ti, de eso te lo aseguro. Pero eso lo dice también la palabra, hace parte de ese proceso, de ese sacrificio. Tienes que sacrificar. No puedes tenerlo todo. No puedes ser amigo del mundo y también amigo de Dios. No puedes llamar bueno a lo que Dios llama malo y pretender tener una relación con Él. Tienes que verdaderamente tomar la decisión de ya no seguir en lo mismo y de sacrificar esas cosas. Es un sacrificio hacer este ayuno de la música. Porque les digo, porque uno entra a cualquier lado y suena esa música, te montas al carro y quieres escuchar algo, porque la música también es atractiva, porque hay canciones que te gustan, porque el ritmo es llamativo. Pero es un sacrificio que vale la pena. Y Daniel lo sabía. Daniel sabía que seguramente su semblante no iba a quedar, como decía, este eunuco pálido y desganado ni nada de esto, sino que más bien iba a ser diferente. Y eso fue realmente lo que pasó. Vamos a leer el versículo 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Entonces, a diferencia de los muchachos y a diferencia de lo que decía el eunuco de que iban a quedar pálidos y desanimados, todo lo contrario. Tomaron más fuerza, tenían más color, eran diferentes a los demás que consumían la comida del rey. Y eso es lo que hace Dios cuando tú decides apartarte, cuando tú decides guardar tus 5 sentidos para Él. Cuesta, sí. ¿Implica sacrificio? Sí. ¿Es difícil? Sí. Pero al final vas a notar una diferencia. Esta mañana estábamos en el retiro con las niñas para irnos de encuentro y Dios me ponía esa comparación. Si te ponemos a ti, pues serán niñas. En medio de las demás niñas, de niñas de afuera, de niñas normales, que no son malas. Nunca hemos dicho que los de afuera sean malos, nunca hemos dicho que sean malas personas. Pero necesitan de Dios. Ese es el punto. Y si te ponemos a ti al lado de todos ellos, ¿tú haces la diferencia? ¿Tú eres diferente a ellos? ¿O más bien eres como todos los demás? Y les decía, y cuando uno lo ve, cuando uno conoce a ciertas personas, nota que tienen algo distinto en ellas. Nota de verdad algo diferente, y eso diferente es que tienen a Dios en su corazón, que no están contaminados, que son distintos. Eso se nota, se siente. Así como también hay personas a las que uno se acerca y dice, uy, este no. Así mismo pasa cuando nos apartamos, y es que vas a ser diferente a las personas que te rodean. Y eso es lo que tenemos que buscar, hacer la diferencia en este mundo. No seas como los demás, no te conformes. De verdad, marca tu diferencia. Dios te ha puesto como luz en medio del mundo para que alumbres, para que se note, no para que seas bullicioso y llames la atención, sino para que naturalmente tu sola presencia ya sea que marque diferencia entre los que están en ese lugar. Y esto era lo que pasaba con estos muchachos después de que se desintoxicaron. Lo hicieron 10 días nada más. Imagínate lo que puede hacer Dios con esos 60 días del ayuno de música. Imagínate lo que puede hacer Dios con verdaderamente 10 días en los que te apartes totalmente en tus 5 sentidos. Que te apartes de esas conversaciones, que te apartes de palabras, que te apartes de lugares, que te apartes de personas, solo por 10 días. Y te metas a buscar a Dios. Yo sé que va a poner algo muy distinto en ti, que va a purificar tu corazón para que se vea algo diferente en ese tiempo. Y esto era lo que estaba haciendo él. Entonces al final vale la pena ese tiempo. Y lo que Dios me confrontaba entonces es que hemos venido entregándole a medias las cosas a Dios. Hemos venido entregándole solamente lo que queremos entregarle, pero no completo. Porque si realmente te entregaras a Él totalmente, entonces ya serías puro.
Porque entonces habrías entregado tus amigos, habrías entregado las cosas del mundo, habrías entregado las palabras, habrías entregado tu corazón, habrías entregado esa relación en la que aún sigues y que sabes que no te conviene. Ya lo habrías entregado, pero sigues aferrándote a ello porque no has decidido entregarle todo a Dios. Sigues entregándole a medias. Entonces a veces entregamos solamente mi sábado en la tarde, porque pues sí, tengo tiempo el sábado de venir, entonces entrego el sábado. O a veces entregamos el domingo porque bueno, el domingo, y ahí cuando tengo ganas, pero de resto no lo hacemos. Entregamos solamente lo que nos conviene. ¿Qué debes sacrificar entonces hoy? Yo sé que Dios está trayendo a tu mente algo que tienes que dejar, algo que tienes que sacrificar. Y hoy, si Dios te lo está diciendo, es porque es tiempo de que lo hagas, de que ya no esperes más. No sabes si va a haber un mañana, no sabes si mañana va a venir Jesús y te va a encontrar completamente contaminado. Y yo prefiero asegurarme y vivir cada día como si fuera el último, antes que me coja un día después de haber vivido toda mi vida con Él, me coja un día desprevenida y no me lleve. Yo sí quiero irme con Jesús. Amén. Entonces, ¿tú por qué aún no estás dispuesto? Y quiero que si tienes una hoja, si tienes un lápiz, escribas tus 5 sentidos. Y en cada uno de tus 5 sentidos, haz la lista de las cosas que tienes que dejar para que no se contamine ese sentido. Por ejemplo, los ojos. Tengo que dejar de ver esta serie porque contamina mi corazón. Entonces, no sé qué serie sea, pero sabemos que hay series muy pesadas. Yo, por ejemplo, me estoy viendo La Casa de Papel y hay escenas muy fuertes, ¿sí? Me toca adelantar muchas veces casi medio capítulo porque tiene cosas muy fuertes y uno parece un niño chiquito adelantándolo y lo que sea, pero vale la pena cerrar los ojos en estas partes, adelantarlo y no contaminarte con esas cosas. Ciertas películas, ciertas imágenes. Para los hombres, cerrar los ojos cuando pasan ciertas mujeres. ¿Qué otras cosas, no sé, se les ocurre para no contaminar tus ojos? Bueno, anótenlo ahí. Ustedes saben, cada uno se conoce. El gusto. ¿Qué debes dejar de consumir para no contaminar el gusto? Trago, cigarrillo, drogas, carne de cerdo. Bueno, todas esas cosas que pueden estar contaminando tu cuerpo por medio del gusto. Pero también en la boca está la lengua. Entonces también tienes que descontaminar tu lengua, tus palabras, las conversaciones, los temas de conversación que pones. Es tiempo de descontaminar tu lengua también. En nuestro tacto, los lugares que pisan nuestros pies. ¿Qué otro me falta? El olfato, no sé, en ese pienso el cigarrillo. Bueno, en cada uno de los sentidos busca tú qué contamina ese sentido y apártate de ello, déjalo. Y en el oído agrega el alejarte de ciertas conversaciones, porque en medio de esa conversación, aunque tú no participes activamente, también está entrando información a ti. Así como lo hace por medio de la música, también lo está haciendo por medio de esos temas que están hablando tus amigos. Entonces apártate de eso y deja eso de lado. Y cuando hagas este proceso vas a notar que vas a volver a ser como un niño. Y Dios no te pide que seas un niño en cuanto a que toque otra vez enseñarte cuáles son los primeros rudimentos de su palabra, no. Lo que te está pidiendo es que tengas un corazón otra vez que le cree a ciegas, que no se la pasa cuestionándolo todo, que no se la pasa dudando acerca de si esto es verdad o no, sino que al leer su palabra le cree. No te estoy diciendo que le creas a una persona, no te estoy diciendo que le creas al de al lado, sino que creas a lo que dice su palabra, que creas a lo que Dios te habla a ti directamente en tu intimidad. Eso es lo que necesitas en esa inocencia, verdaderamente volver a creerle. Yo les decía y siempre digo, cuando uno tiene un niño y va a cruzar la calle con el niño, él te cree. O sea, él te coge de la mano y cruza tranquilo porque sabe que tú lo estás cogiendo de la mano y va a cruzar. El niño no se la pasa, ay, no cruces, cuidado, no. O sea, el niño cruza y ya, porque te cree, porque confía en ti. Asimismo, tienes que confiar en Dios, tomarte de la mano de Él y creerle.
a cada palabra que te dice, a cada promesa que te ha dado, y aún a cada instrucción en la que te dice, apártate, déjalo, obedece, porque todo eso va a ser para bendición, aunque en este momento no lo entiendas. En este momento te puede parecer absurdo, te puede parecer tonto, pero vas a ver después, cuando tengas la bendición que Dios quiere para ti, que valió la pena, que sí valía la pena lo que te quitó, porque lo que te iba a dar era mucho más grande. Y es que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, y sus planes son mucho más grandes de los que tú tienes para ti. Entonces eso que no has querido entregar, eso que piensas que de verdad es tu vida, no te estás dando cuenta que lo que Dios tiene es más grande que eso. Tú tienes lo que quieres, pero Él te va a dar lo que tú necesitas, que es muy distinto y que va a satisfacer mucho mejor tu vida. Y vamos a leer en Mateo 18:3. Judá, no. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué te dice Dios entonces? Que vuelvas porque sabe que te has apartado de esa inocencia, que te has apartado de ser como un niño, que vuelvas a ser como un niño para que puedas entrar al reino de los cielos, para que puedas estar en su presencia, para que puedas verlo realmente. Solamente los puros de corazón verán a Dios. Entonces purifica tu corazón en este tiempo verdaderamente para que puedas ver la paz que Dios tiene para ti, para que aunque vengan dificultades, aunque vengan problemas, tú te vas a sentir tranquilo, porque ahí va a estar Dios a tu lado, no importa en dónde estés. También la obediencia trae muchas bendiciones, se te abrirán las puertas que necesitas, recibirás lo que realmente has estado necesitando en tu vida, pero tal vez esas puertas no se han abierto porque tú no has querido obedecer, porque nos hemos apartado de ese corazón inocente y no hemos desintoxicado nuestro cuerpo de esas cosas. Y por eso también te cuesta buscar a Dios, porque te has estado contaminando tanto que tener una relación con Él en medio de ese ruido es imposible. No puedes escuchar a Dios si tus oídos están llenos de otras cosas, si tus ojos están completamente cerrados por esas cosas que has estado viendo. No vas a poder tener una relación con Él. Necesitas desintoxicarte. Y ese es el reto que quiero dejarles para hoy y que Dios ha hablado a mi vida, y es: desintoxícate. Rétate a ti mismo a hacerlo por lo menos los 10 días que lo hizo Daniel, de desintoxicar completamente tu cuerpo, y de ahí en adelante vas a poder tener esa relación con Dios. Durante ese tiempo realmente vas a poder encontrar a Dios en medio de la quietud en la que vives. Me gusta mucho esa historia en la cual, creo que era Elías, salió a buscar a Dios y pasó una tormenta, sí era Elías, y allí no estaba Dios. Y luego pasó fuego ardiente y allí tampoco estaba Dios. Pero en el viento apacible, ese sí era Dios. Ahí pasó Él. Y es que necesitas quietud para encontrarlo. Necesitas esa tranquilidad, necesitas esa paz. Y en medio de todo ese mundo y ese ruido de afuera y de lo que tienes en tu corazón, no vas a tener esa quietud, sino que vives tu vida a 1000, lleno de tantas cosas que te impiden escucharlo. Así que si hoy tú quieres empezar ese proceso y si realmente quieres desintoxicarte de esas cosas, yo te invito a que cierres tus ojos allí donde estás, que te metas verdaderamente con Dios, que no pienses en el que está al lado o en cumplir o en hacerlo por obligación, sino que realmente aproveches este tiempo para hablar con Él. Tal vez esta sea la última oportunidad que tienes para hablar con Jesús y para recuperar esa comunión. Yo sé que Dios es un Dios de misericordia y que Él verdaderamente quita de nosotros las cosas pasadas, pero tampoco abusemos de esa misericordia. Tampoco esperemos a que venga verdaderamente con consecuencias grandes para nuestra vida.